En un canal de YouTube me encontré este ejercicio. Vamos a resolverlo, pero vamos a aplicar otro método distinto al que originalmente utilizaron para resolverlo. Tenemos este triángulo, tómalo, triángulo rectángulo, a ver qué tal se ve. Y este cateto mide 12 centímetros y este otro 5 centímetros. Y con ello hay que calcular la altura. Bueno, una altura, porque los triángulos tienen 3 alturas. En concreto quiero esta, que voy a llamar H. Toma, ¿a quién es igual H? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves viable? ¿Se te ponen los pelos de punta como a mí cuando lo miras? Venga, vamos a por ello. Yo voy a resolverlo de una forma. Hay otros métodos, otros caminos, cada cual que utilice el suyo. ¿Cómo lo vas a resolver, Juan? Pues mira, voy a emplear la siguiente fórmula. Un segundito que voy a poner nombre a las cosas. Voy a llamar a esto A, voy a llamar a esto B y voy a llamar a esto C. Bien. Mira, área, esto va a ser, me voy a basar, me voy a fundamentar en el área del triángulo. Área igual a base por altura dividido entre 2. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Si yo cojo este triángulo rectángulo y lo roto, puedo dejarlo así, sin ningún problema, en donde tendría aquí 12 centímetros, A igual a 12 centímetros, tendría B igual a 5 centímetros, espera, así como le gusta a Aurora la maestra. Aurora, un abrazo muy grande. A, B y C. Mira. Bien, vamos nosotros a resolver el mismo problema, pero vamos a utilizar otro método. Ya tenemos estos datos. Ya nos dijeron que el triángulo mayor tiene un cateto, una medida de 12 centímetros, el cateto menor mide 5 centímetros y nos piden calcular H. H aquí lo estamos señalando con una línea roja. Como podemos ver, H es también perpendicular a la hipotenusa del triángulo ABC. Aquí tenemos entonces H, es lo que vamos a calcular. Si nosotros observamos ese triángulo, vamos a ver qué ocurre con los ángulos agudos del triángulo mayor. Los ángulos que están en el vértice B y en el vértice C. Vamos a llamarle X al ángulo que está en el vértice B. Le llamamos X a este ángulo. Y como el ángulo que está en A es complementario, vamos a llamarle Y. Sabemos entonces que los ángulos X más Y deben medir 90 grados porque son complementarios en el triángulo rectángulo ABC. Si observamos al trazar esa altura H, al triángulo mayor lo hemos descompuesto en dos triángulos más. Vamos a llamarle a este punto E. E le vamos a llamar al punto donde H corta al segmento BA. Ahora bien, en C se forman dos ángulos, un ángulo que corresponde al triángulo BCE y otro ángulo que le corresponde al triángulo ACE.
Vamos a ver alguna relación que existe entre los ángulos. Como la altura es perpendicular en el punto E, entonces se forma un ángulo de 90 grados en el triángulo BCE. Este ángulo es de 90 grados. Pero si el ángulo B es X, entonces el complementario de este triángulo debe medir Y. ¿Por qué? Porque este ángulo B es común al triángulo CBE y al triángulo CBA. Es el mismo ángulo X. Y como tenemos aquí tres triángulos rectángulos, por la misma característica, X y Y en el triángulo CEB son complementarios, miden 90 grados. Y lo mismo podemos decir en el triángulo pequeño CEA. Aquí en C, ese ángulo que acabamos de señalar debe medir X, porque ya dijimos que Y más X es igual a 90 grados, y además X es complementario del ángulo Y que se encuentra en el vértice A. Tenemos entonces tres triángulos. El triángulo mayor, que es el que originalmente nos dieron, que es ABC. Luego tenemos otro triángulo mediano, vamos a llamarle, que es el triángulo BEC. Y tenemos un triángulo más pequeño que es ACE. Vamos a descomponer en los tres triángulos. Bien, aquí entonces ya tenemos los tres triángulos separados. Tenemos el triángulo que formamos en los puntos ACB, el triángulo CEB y el triángulo AEC. Ya fuimos colocando aquí también donde corresponden los ángulos y las medidas de cada uno de los lados de ellos. Por ejemplo, el triángulo ABC, que es el original, la distancia de B a C es de 12 centímetros, la distancia de A a C es 5 centímetros y la hipotenusa, que es la distancia de A a B, no sabemos cuánto mide. Entonces, en el primer triángulo desconocemos el valor de AB, que corresponde a la hipotenusa del triángulo mayor. En el triángulo CEB formamos aquí el ángulo de 90 grados en el vértice E. H es el cateto menor, aquí tenemos H. Y CB, la distancia CB, ahora viene siendo un cateto, viene siendo la hipotenusa del triángulo que está entre el ángulo ABC y el triángulo ACE. Aquí la hipotenusa es 12 centímetros. Y en el triángulo más pequeño, la altura H es el cateto mayor. El lado AE corresponde al cateto menor. Y la hipotenusa es el lado AC, que mide 5 centímetros. Bien, vemos que los ángulos agudos son XY, 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 todos miden lo mismo por ser complementarios. Aquí los tenemos ya dispuestos. En cada uno de los casos, Y es el ángulo en A, el triángulo mayor. En el triángulo menor es Y el ángulo que se encuentra en el vértice A. Y en el triángulo de en medio es Y el valor que se encuentra en el ángulo C. Lo mismo pasa con el ángulo en B, en el triángulo mayor. En el vértice C del ángulo menor y en el vértice B del triángulo de en medio. Lo que podemos hacer aquí, bueno, ¿para qué sirvió esto? Aquí podemos darnos cuenta que los tres triángulos son triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen respectivamente iguales sus tres ángulos. Y es el caso. El triángulo ABC tiene los ángulos son
XY 90. En el triángulo BCE los ángulos son 90 XY. Y en el triángulo más pequeño los ángulos son 90 XY. Los tres triángulos son semejantes y podemos aprovechar aquí la propiedad de semejanza de triángulos. Lo primero que vamos a hacer aquí es hallar el valor de C, el valor de la hipotenusa, para tener completas las medidas del triángulo ABC. Y aquí sí aplicamos nuevamente el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso C cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que sería 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, que es A. 12 al cuadrado. Tenemos que C cuadrada es igual a 25 más 12 al cuadrado es 144. Hacemos la suma y C cuadrada es igual a 169. C es igual entonces a la raíz de 169. Y eso es igual a... Ya conocemos entonces el valor de la hipotenusa AB. Esto es igual a 13 centímetros. Ya conocemos las medidas de los tres lados del triángulo mayor. El cateto mayor mide 12 centímetros, el cateto menor mide 5 centímetros y la hipotenusa mide 13 centímetros. Vamos a aprovechar entonces del triángulo. Podemos aplicar la semejanza en cualquiera de ellos. Podemos decir acá que en dos triángulos que son semejantes, las medidas de sus lados correspondientes son proporcionales y establecemos entonces la proporcionalidad. Si comparamos el triángulo mayor con el triángulo de en medio, tendríamos que la hipotenusa AB, que es 13, vamos a poner aquí AB es a BC, el triángulo en medio. Lo voy a poner de otra manera mejor. Vamos a hacerlo directo. Voy a comparar entonces el triángulo mayor con el triángulo de en medio. Y solamente voy a poner los valores para no confundirnos, porque tenemos aquí vértices con los mismos nombres, siendo triángulos diferentes. Vamos a escribir acá entonces. Comparamos la hipotenusa del triángulo mayor, que son 13. La longitud de esa hipotenusa es con respecto a la hipotenusa del triángulo BC, del triángulo de en medio, o sea 12. En la misma proporción en que el cateto inferior del triángulo mayor, que es 5, está en proporción con el cateto menor del triángulo de en medio, que es H. Resolvemos esta proporción y nos queda que H es igual a 12 por 5 sobre 13. Y eso es igual, 12 por 5 es 60 sobre 13, que corresponde con el resultado que teníamos originalmente con el otro método. Hasta aquí terminamos este ejercicio.